Juan Octavio Gauna, Yuyo, para los que militamos en este partido, ha sido para todos nosotros, sobre todo los que tenemos menos años que él, un maestro de radicalismo. Además de ser un abogado, catedrático, profesor universitario, laureado, maestro del derecho administrativo, ha desempeñado cargos importantísimos en la República, ha sido viceministro de Defensa, ha sido viceministro del Interior, ha sido procurador general ante la Corte Suprema, ha sido diputado nacional, ha sido secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue un testigo directo, partícipe dentro de la Casa de Gobierno de aquellas jornadas, porque fue funcionario, director de la Secretaría del Ministerio del Interior del doctor Juan Palmero. Yuyo ha contado en reiteradas oportunidades y en distintos ámbitos, ha dado el relato y el testimonio de esa noche. Seguramente lo va a hacer acá. También me interesa, Yuyo, y lo sabés porque te lo he pedido infinidad de veces, que compartas con nosotros las anécdotas del hombre, de Ilia el hombre, del dirigente político, del tipo que después que dejó la Casa de Gobierno se fue en el auto de uno de sus colaboradores y tuvo que ir a vivir a la casa de su hermano, recorría el país pueblo por pueblo y conocía, dicen algunos, los nombres hasta del último dirigente del último pueblo. Yuyo Gauna, gracias por compartir este acto con nosotros. Bueno, muchas gracias a Diego Barovero por sus palabras, por haberme invitado. Hablar último es un problema, porque avanzó la hora. Además de que habló mi amigo Busquet y García Costa, hubo un video, por lo cual va quedando poco para decir, ¿no? Para ser franco. Pero los profesionales saben. Sí. No, voy a agarrarme de lo que vos dijiste. Que cuente anécdotas. Yo creo que volcar lo que fue Ilia como el hombre íntimo, uno puede hacer esa radiografía del hombre íntimo y poder corroborar todo lo que acá se ha dicho de cómo era Ilia, que era honesto, que era austero. Yo ya no acepto que únicamente digan que fue honesto y que fue austero. Fue un estadista, fue un verdadero estadista. Hemos visto las obras que acá se hicieron. No se oye. No se escucha. Bueno, Usa el micrófono. Uso el micrófono. Digo, acá se ha visto en el video las obras que se hicieron. Bueno, yo quiero justificar por qué me invitan. Yo he sido protagonista, porque sí, porque era joven. Y fui, antes de la asunción de Ilia, fui el orador joven del radicalismo, que se habían engañado que yo hablaba bien, entonces me mandaban a hacer la antesala de Ilia, a ser el que hablaba primero en los actos en las provincias. Por lo cual comencé a tener una frecuencia de trato con él. Él era muy parco, pero bueno, así fuimos rompiendo el hielo de estar en tantos lados. Y después sí tuve la suerte de frecuentarlo y tratarlo en la Casa de Gobierno. Yo fui primero secretario privado del subsecretario del Interior, que era el doctor José Luis Vesco, que se lo ve ayer en La Nación saliendo con Ilia, ese era Vesco, que después pasó a ser senador nacional a los 2 años, 1965, y yo quedé como director de la subsecretaría de Interior a cargo de los expedientes, etc. Y voy a comenzar con las anécdotas. La primera es anterior a que asumiera su cargo. Fue en el interregno entre que iba la elección, 7 de julio creo que fue, al 12 de octubre. En ese interregno se decide para el mes de septiembre aproximadamente hacer una reunión de todos los dirigentes de Punilla, el departamento Punilla en Córdoba, donde está Cruz del Eje, digamos. Y se decide hacerlo en la casa de mis abuelos. Mi padre organiza a ese asado.
que tiene a 2 dirigentes de Punilla para que vinieran la mayor cantidad de dirigentes. El doctor Adolfo Galatuar, que fue embajador en París después, desde Capilla del Monte hacia arriba, hacia el Cruz del Eje, y el doctor Eugenio Conde, que fue asesor presidencial de Villa después, que estaba en Villa Carlos Paz y tenía la obligación de ver Carlos Paz hasta Valle Hermoso. Yo me tocó ir a buscarlo al doctor Ilia para que viniera ese asado. Se decía que Ilia tenía una memoria fabulosa y que conocía su tierra, la tierra argentina, como nadie. Yo voy a dar el ejemplo, lo tomé en Cruz del Eje, salimos y en el primer pueblo que tocamos, que era Soto, Villa de Soto, me dijo, a ver, doble acá, vamos a ir a buscar a un dirigente porque tengo miedo, la interna radical, ¿eh? Tengo miedo que Galatuar no lo haya invitado. Bueno, dimos unas cuantas vueltas, llegamos a una casa, y la señora estaba barriendo la vereda, verlo a don Arturo y desmayarse fue un acto propio de quien era el presidente electo que venía a buscar a su esposo, ¿eh? Entonces viene el esposo y le dice, ¿qué tiene que hacer? No, nada. Siempre se decía nada cuando don Arturo decía estas cosas. Nada. Bueno, lo invitaron al asado de lo de Gauna en Valle Hermoso. No, dice, no sé nada. No pasó Galatuar por acá. Entonces uno mira y dice, es difícil que pase por acá Galatuar. Se ve que era de la contra de Galatuar. Bueno, si no tiene nada que hacer, véngase con nosotros a lo de Gauna. Así lo hizo el señor, enseguida vino con su campera, subió al auto. Seguimos, y en Villa Giardino me hace lo mismo. Vamos a parar acá un poquito, a ver si me ubico, si por acá. Vayamos por acá, vamos a buscar a Gómez. Vamos a buscar a Gómez. Lo mismo, es la misma escena. ¿No te invitaron a un asado de Gauna? A este lo putearon, un borchón. Dijo, no, don Arturo, bueno, vamos. Tiene nada que hacer, vamos. Subió el auto también. El auto era un Ford, no sé qué, un Ford chico. Él venía adelante, los otros 2 pasajeros. Seguimos viaje y cuando pasamos por Vuelta Grande me dice, para acá Gaunita, a mí me decía Gaunita. Para acá, Gaunita. A ver, vamos a ver. Cruzó una estación de servicio. Bajó, cruzó y averiguó dónde estaba fulano. Dijo, no, vamos a buscarlo porque seguramente Galatuar no lo invitó a este señor, porque es de Zavala Ortiz, que era unionista, en Córdoba era unionista. Y es una gran persona. Amendolara se llamaba, Amendolara. Bueno, fuimos a Amendolara, le dijo, ¿qué hace? No hago nada, vamos, subió. Ya no cabía más nadie. Entonces le dije, mire, estamos completos. Si vamos a pasar por la falda, que muchos dirigentes radicales no cabe. No, vamos a Valle. Fuimos a Valle, bajó, saludó a todos uno por uno, 60, y no sabía todo. Le dice a mi padre, ¿no? Juan, y no lo veo a Abuelo. Abuelo era un almacenero de Valle Hermoso. Bueno, mi padre dijo, bueno, yo no sé, los dirigentes de acá, está Maldonado, que era el intendente nuestro, que era el que se quedó en invitar a la gente. A ver, Maldonado, lo invitó a Abuelo. Y el tipo dice, ay, me olvidó. Me olvidó. Bueno. Entonces me dice, Gauna, ¿por qué no lo vamos a buscar? Total, está cerca de casa. Y es cierto, estaba cerca de la casa. Que la casa no era en el pueblo, era alejado del pueblo. Pero el almacén estaba ahí. Llegué al almacén, lo vi a Abuelo y le dije, mira, el presidente de ella dice que vaya a mi casa a un asado que hay. Bueno, inmediatamente echó a todos los que estaban ahí. Después a la tarde vengo y les vendo todo
pero ahora me tengo que ir, porque me llama el presidente Villa, imagínate. Bueno, ahí fuimos y hicimos el asado. Esto significa, porque esto después Villa lo repitió en todos lados, sabía el nombre de todos los dirigentes de todos lados, por eso que él salía, cuando estaba en Carlos Paz, tomaba cualquier colectivo, cualquier camión y se iba a cualquier provincia. Y vivía en la provincia unos días y después volvía. Él tenía un conocimiento pleno de su tierra. Por eso que nadie le podía contar nada, porque él sabía todo lo que pasaba. Porque lo vivió caminando a ese país. Y era... Ese fenómeno de ella era difícil de poder igualar. Yo he conocido muchos dirigentes políticos, pero esa vivencia de ella, de su gente, de sus dirigentes, etc., no la he visto mucho en todos. Segunda anécdota. Viene la subversión urbana. La CGT toma las fábricas. Se violenta el derecho de propiedad, se le quita a los dueños la posibilidad de entrar. Y entonces estallan todos estos señores que mencionó García Coto, vos también, los periodistas, que comenzaron a decir que la debilidad del gobierno no era atacar a la gente que estaba impidiendo que los dueños de las fábricas entraran a su propiedad, y para eso había que usar la fuerza pública, y segundo, sino decretar el estado de sitio. Ella nunca decretó el estado de sitio. Y en esta circunstancia dijo: cada dueño de fábrica que esté privado de su acceso a su fábrica tiene que mandar un telegrama que yo se lo voy a mandar al juez, porque en la Argentina se maneja la ley y la ley con sus jueces es interpretada. Por supuesto, la subsecretaria de Interior fue la encargada de recibir todos los telegramas, que tenía mucha cantidad, y con eso se solucionó el tema. No hubo ningún incidente, nunca se sacó al obrero a palos, sino que el juez iba con su orden de lanzamiento y se desactivó esa subversión urbana de la CGT. Tercera anécdota. Esto habla de, cuando digo que no hubo ni aceptó la prédica de la prensa de que había que ir con los bastones a tirar a los obreros y sacarlos de la fábrica. Que decretar el estado de sitio tampoco lo aceptó y dijo que su gobierno se manejaba con la Constitución, la ley, y la ley la aplicaban los jueces. Y así se hizo. Una tercera anécdota es un famoso caso que da la pauta de lo que era Ilia como político. Era un avesado político. El peronismo fue a las elecciones de 1965, porque levantó la proscripción del peronismo Ilia, y esa elección la ganó el peronismo. El peronismo, bueno, disfrazó de Unión Popular, creo que era. Y inmediatamente que ganó, a los pocos días, se armó el bloque de diputados y sacaron un documento criticando duramente a Ilia, duramente, con las mentiras propias que hoy se utilizan para atacar a personas de bien. Y pidieron una audiencia con el presidente. El presidente entendió primero que debían hablar al Ministerio del Interior. Ahí fueron, Palmero y Vesco fueron los que lo recibieron, y fue una reunión ríspida porque Vesco, que era el más combativo, rechazó los términos con los cuales se hablaban en el documento, y bueno, y Palmero también puso freno un poco a la verborragia de estos dirigentes. Entonces dijo: bueno, llévenlo a mí, me dicen, no, llévenlo a verlo a Ilia. Así que yo lo llevé y aproveché para quedarme.
una cosa interesante ver a esta mesa directiva del bloque hablar con el presidente Illa trayendo lo que le iban a decir sobre la base de ese documento que habían sacado. Se sentó el presidente del bloque, que era Valentín Luco, diputado de San Luis, de un lado, y del otro lado se sentó Paulino Niembro, que era dirigente metalúrgico, creo, metalúrgico, y que era el secretario general del bloque. El papá de... El papel del delincuente. Del miembro hoy. Del miembro de hoy, del periodista. Sí. Bueno, entonces yo diría que los había saludado, los invitaba a sentar uno por uno, y dijo, bueno, ¿qué les trae por acá, no? Entonces, Luco empieza, señor presidente, con un tono escolado, ¿no? Y don Arturo dice, a ver, Valentín, ¿no? Valentín, toque el brazo así. ¿Cómo está la tía nena? ¿Cómo la tía nena? La tía nena, yo la esperé, la tía nena. Camina y quedó bien. Entonces ahí el tipo se quedó. Dijo, bueno, don Arturo, sí, está bien. Ya dijo don Arturo, se acabó lo del presidente, ¿no? Don Arturo. Bueno, charlaron como 10 minutos de la tía nena. Terminó con eso y lo mira a Niembro. Le dice, Niembro, ¿qué pasó con ese que quería discutirle la secretaría del gremio a usted? Se llama Ferrari. Mirate vos. Se llama Ferrari. Entonces Niembro dice, bueno, señor presidente, sí, he tenido ese incidente, pero le he ganado bien y no hay problema, ¿no? Bueno, pero ahora ¿cómo va a conducir el gremio y quedar como secretario general del bloque de diputados? No es tan fácil. Entonces dijo, bueno, don Arturo, yo tengo que pensar bien esta país, ya don Arturo. Bueno. Y eso que Niembro era un tipo adulto, ¿no? De cara de malo siempre. Entonces, ahí don Arturo terminó el chichoneo, dejamos, y dice, bueno, los escucho. Entonces Luco dice, mire, presidente, como hace muchos minutos que estamos acá y no queremos interrumpirlo, le dejamos el documento. Se levantaba y se fue. Eso era ella, un avesado. Él sabía que venían a gritarlo. Entonces hizo esta vuelta, y evidentemente porque él conocía a la dirigencia en general, no solo radical, la dirigencia en general conocía. Entonces podía tener ese mecanismo para hacer disuadir a aquella gente. Bueno, otra anécdota que podríamos dar de esto fue Ilia se quedaba los viernes a la noche, no se iba a Olivos, dormía en la casa de gobierno y al sábado al mediodía sí se iba. En el Ministerio del Interior estaban, la mayoría eran cordobeses que se iban los viernes. El último vuelo que era 19. Entonces alguien del Ministerio del Interior tenía que ir a verlo a don Arturo, eso de las 9, 9:30, que era la hora que él terminaba, para ver si necesitaba algo. De la capital quedábamos 3, Caviche, Roberto, que ya venía poco porque había asumido abastecimiento, la dirección de abastecimiento, la intervención, Solá Irigoyen y Delmiro, y no me acuerdo qué otro mío. Vinda, que era de la provincia de Buenos Aires, que era un hombre de Balbín, Ernesto Vinda, un extraordinario dirigente, y yo. Pero yo tenía 28 años. Entonces, ¿quién iba arriba a decir a la que si necesitaba algo? Vos. La decisión de todos los grandes fue que fuera yo. Y yo iba. Ella era muy austera, como ustedes saben. La cena consistía en una sopa con 12 fideos, más o menos, 12 como máximo. Y alguna vez me tocó con una papa, cosa que era una fiesta. Y
Bueno, acá ven ustedes el ademán de ella fumando. Fumaba apretando el cigarrillo, así con los dedos así. Pero ese no era un ademán solo. El otro que hacía permanentemente era hacer así y sacar el cigarrillo del paquete del otro invitado que estaba. O sea que yo salía a las 12, 11 y media de la noche, que era la hora que él se iba, muerto de hambre y sin cigarrillo. Ahí era el momento en que él hablaba, discurría. Me acuerdo que una noche me contó toda su charla con De Gaulle, que De Gaulle había venido a visitarlo, y contó toda esa charla, la importancia que le daba la entrevista con De Gaulle, que hablaron de la energía nuclear, que hablaron de la situación del mundo. Y él era un gran conocedor del mundo. Tenía muy en claro cómo estaba el mundo en ese momento. Bueno, ahí alguna vez yo le dije que había sido egresado alumno del Buenos Aires, que es un colegio cercano a la calle Gobierno, está en la calle Bolívar a 200. Y un día, a la tarde, a eso de las 6:30, yo tenía el despacho al lado del ascensor de seguridad de la presidencia. La puerta se abre, el presidente. Entonces me dice, ¿qué tiene que hacer, Gauna? Gaunita. Nada, ¿qué le iba a decir? Nada, presidente. Yo tomaba la camisa. Dice, bueno, vamos. ¿A dónde vamos? ¿Cómo usted no fue exalumno en Buenos Aires? Mirá, vos la memoria que tenía. Sí, doctor, sí. Bueno, vamos. Me puse el saco, salí para ir a Buenos Aires, ni sabía por qué era eso, qué acto era. Pero salimos 7 menos 20, 18:40, a la Plaza de Mayo, para ir caminando hasta Bolívar. Esa hora era la salida de todos los ministerios habido y por haber ahí, de los estudios, pero todo. Y ya tenía la costumbre de besar a toda mujer que se cruzaba y a todos los niños que le ponían para sacarse fotos o cosas por el estilo. Y saludar a los hombres, ¿no? Y charlar con algunos. Tardamos 1 hora y cuarto en hacer esa entrevista. Pero eso era Ilia con la gente. Él siempre, además de ser un defensor acérrimo de la democracia, tenía un respeto por la dignidad humana brutal. Y esto era el signo de su relación con su pueblo. Que voy a saltearme para repetir esta anécdota. Se decía que ella era repudiado por su pueblo, que no lo quería. Es cierto que fui sensible absolutamente a la caída del gobierno, porque nosotros salimos caminando después de que se fue Ilia de la Casa de Gobierno, fuimos caminando por Florida. La actividad se desarrollaba plenamente, estaban los comercios abiertos, la gente iba y venía. Fuimos caminando hasta Santa Fe para que Palmero fuera a su casa. Así que ya comparto lo que decía García Costa recién, insensibilidad total. Me deja agregarle una pequeña cosita de esa noche. Sí. Me llama el secretario del partido y me dice, che, el viejo va a resistir, parece. Y dice, vamos. Y yo le digo, ¿armado? Y me dice, sí, armado. Bueno, los diputados tenían portación de armas, los concejales no teníamos. Yo casé el bufo y me fui para allá. Cuando llegué no había nadie en la puerta. Y digo, che, escúchame, volvámonos porque van a meter en cara por portación de armas. Estos estaban adentro, Bueno, afuera no. Ahí yo no había No había nada. nadie. Había entrado un grupo de radicales que quería defender a Ilia. Pero estaban todos adentro, ¿verdad? Yo Estaban no. todos, González Pastor, Carlito González Pastor. Carlito González Querido Pastor, amigo. gente de la sexta. Y bueno, ya había venido la oferta del coronel. ¿Eh? ¿Y el padre de Yuyo qué hizo? No, el padre de A ver, Yuyo, tu papá qué hizo. mi padre estaba en España, Embajador en... era embajador en España. Renunció inmediatamente. Ya había producido el hecho del coronel, que nos honra con su visita, cuando le fue a ofrecer al presidente que él estaba para defender al presidente de la nación, y ya
perjuicio de valorar ese gesto, dijo que él no iba a hacer un derramamiento de sangre, ¿no? Por eso es que fue, creo que así fue, ¿no? Sí, sí. Creo que así los radicales que habían entrado no fueron ni siquiera recibidos, se les dio ese mensaje porque algunos habían venido armados, no sé si tenían permiso o no, pero estaban armados. Bueno, pero quiero volver a esto del contacto con su pueblo y que nadie lo quería. La primera vez que sale de Olivos después de la caída es en el mes de septiembre, porque Balbín hace un almuerzo en uno de los carritos de la Costanera, todavía eran carritos, y lo vamos a buscar con el doctor Cardinal, el Cardinal, el dirigente radical de la 17, bueno, ahora comuna no sé cuánto, ¿no? Y bueno, lo sacamos a Arturo, porque Arturo no quería salir, él no quería que su presencia en la calle agitara nada. Irritara. Bueno, como no pudimos estacionar cerca del carrito ese, fuimos a una cuadra más de distancia y él nos acompañó, no quiso bajarse del carrito. O sea que hicimos caminando 1,5 cuadras. La gente estaba comiendo en la vereda, había salido el sol ya, la gente estaba comiendo en la vereda. Al verlo caminar ahí ya, se entraron a poner de pie y aplaudirlo. 1,5 cuadras, nunca me olvidaré de eso, me quedó grabado. O sea que ahí comenzaba a valorizarse lo que era la figura de Ilia, ¿no? Y la gente comenzaba a alertar que no solo había caído Ilia, sino que había caído la Argentina, como dijiste vos. Bueno, vuelvo al gobierno en esa época. Bueno, esto fue el 28 de junio, fue lo que ha contado, busqué desde el punto de vista ambiental con una minuciosidad excelente. Yo cuento que me quedé en el Ministerio Interior, todos los demás se fueron arriba al salón presidencial. Yo me quedé para atender los teléfonos, eran llamados los gobernadores, etc. Hubo 2 gobernadores que me impresionaron. El de Misiones, Mario Lozada, que llamó para decirme, como me encontró a mí, llega una, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Digo, mire, quiere, le abro la ventana y le digo, yo tengo 5, porque yo estaba en la planta baja, 5 cañones de 5 tanques con sus cañones dirigidos a la casa de gobierno, más soldados que veo que están tirados en el suelo con ametralladoras, fusiles, etc. Y dice, ¿cómo es eso? No sé qué otra cosa dice, no, porque acá viene un teniente coronel a decirme que debo darle el gobierno. Yo lo eché. Yo como Mario era grande, el hombre más grande que yo, mucho más grande, le pedía hablar con otra persona porque era difícil entenderse, porque él creía que no pasaba nada, que los tanques estaban, pero que no pasaba nada. Entonces, le digo, usted era González Pastor Paulino, que era jefe de prensa de Lozada, que era de más o menos de mi edad, mayor que yo, pero más cercano. Le dije, mira Paulino, acá están los tanques, lo único que estamos esperando es que entren los militares a pedir la cabeza de Ilia. Si Lozada lo echó, trata que no sé, que lo llame vuelta, yo no sé, pero no estamos en condiciones de enfrentar esto. No, porque acá nosotros le podemos pegar unos tiros. Bueno, digo, mira, Paulino, si están locos, métanle. Pero yo les digo que acá estamos esperando que entren los militares. Al rato llamó el vicegobernador de Santiago del Estero, que era un profesor de educación secundaria, Archetti, porque Zavalía, que era el gobernador, estaba en Estados Unidos. El profesor Archetti era un hombre muy sencillo, hablar muy pausado, no buen santiagueño además. Entonces me dice, che, Gaura, ¿pasa algo allá? Digo, mire, doctor Archetti, yo te voy a decir que acá estamos en una situación compleja, ya estábamos en las 4 de la mañana por ahí. Ya, ¿no?
Estamos complejas, yo creo que estamos esperando que entre los militares y que acá hay un final ya decidido. El presidente, yo le dije, el presidente no quiere enfrentar esto. Y dice, qué macana, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vino también un coronel acá, un teniente coronel. Ahí no había, en Santiago no había regimiento, había destacamento. Y por supuesto yo lo eché, pero Alain Lascano era un tipo muy joven, que era el ministro de gobierno, directamente lo puso preso. Y entonces, como la policía está con nosotros, la dirige el doctor Zanoni, que era un dirigente, ¿no? Claudio Zanoni. Hemos tomado el destacamento. Entonces no sé para qué llamamos, para qué hablamos. Ya está todo dicho. Yo creo que tenés que rebobinar, hermano. Es lo único que te puedo decir, que tenés que rebobinar porque... Bueno, mirá, si entran los militares, rebobinás. Yo te llamo. Entonces me asaltó la duda de que yo era un tipo de 28 años. No era subsecretario ni nada, era un director general de su secretaría. Me entró el nerviosismo de si yo estaba en condiciones de seguir hablando con los gobernadores de esta manera. Más sabiendo que los gobernadores hacían cualquier cosa, ya estaban locos. Entonces quise subí a ver al ministro. Pero ya había entrado al Sogaray con Premoli, nunca me olvidaré con el Premoli, al cual yo conocía porque había venido de Estados Unidos y quería introducir un auto. Entonces en la aduana se lo rechazaron. Entonces vine al ministerio y me encargaron a mí que yo arreglara esa situación. O sea, me conocía bien. Porque había sido pocos días antes del golpe. Bueno, estaba Premoli y 5 o 6 más tipos que yo no conocía. El coronel Perlinger también. Pero Perlinger estaba de civil. Sí, de civil, porque era retirado. Por eso yo no lo contabilicé. Bueno, llego arriba, el que me abre la puerta es Petenelo, que era un viejo funcionario de la presidencia, que estaba ahí. Todos los demás eran militares. Yo entro, le dice, ¿para qué viene? Claro, luego el ministro del Interior. Bueno, no puede pasar, señor, como diciéndome, no vengas acá a romper la paciencia. Y digo, bueno, yo no me voy a ir hasta que no pueda ver al ministro, porque lo necesito urgentemente hablar con él. En eso entra un petizo, que es el de vestido de general, que era el general Azogaray, que levanta el teléfono policial y dice, deme con la Policía Federal. Teléfono. Fonseca. Ya está. Él lo dijo ya, ¿eh? Claro. Fonseca. ¿Está todo en orden? Sí, a ver qué le dice el otro. Bueno, necesito que mandes la Guardia de Infantería. Porque hay resistencia del doctor Ilia. La resistencia es lo que el diálogo que todos conocen, ¿no? Cuando Ilia estaba filmando fotos, aparece y le dice, presidente, lo vamos a echar, lo hemos destituido, y le dijo, retírese, porque es un asaltante nocturno. Seguramente. Sus hijos le van a... Sus hijos le van a... Y así fue. Así fue, después, ¿no? Murió el hijo. El hippie. Murió. El hippie al Bueno, lo cierto es que Azogaray fue maltratado por Ilia, porque Ilia era un hombre suave, muy suave, pero que tenía mucha energía, y como dijo Burke, era testarudo si había, testarudo era él, ¿no? Porque todo esto que le dijo también Burke de que él no quería comunicar, él había dicho, nos dijo a nosotros, no, porque había renunciado Parodi, que era el secretario de prensa, por Emilia, que no podía hacer nada, Emilia, ahí. Entonces, le dice, nos dijo, acá el pueblo argentino está harto de las palabras. Nosotros vamos a hablar únicamente por los hechos. Y esta actitud que él tuvo, la mantuvo todo su gobierno. La prueba está que no hubo secretario de prensa nuevo, sino que Caeiro,
que era secretario técnico, se hizo cargo de ese secretario. Nosotros fuimos a verlo a ella porque se había intervenido la provincia de Jujuy, por los problemas que habían existido en la elección de Horacio Guzmán, de gobernador, candidato a gobernador, que era de la UCRI. Y esa intervención la tomó el doctor Antonio de la Rúa, el padre de Fernando de la Rúa, y después la tuvo un empresario jujeño, Hansen, que nos venía a ver porque se venía la elección y quería tener alguna plata para enfrentar la elección. El Palmero, Vesco y nosotros de la Rúa, Fernando, etc., nos fuimos hablando y se decidió ir a pedirle a don Arturo una porción de plata de gastos reservados. La boca andante no se animó, Palmero la tuvo que hacer Vesco, que era más atrevido, el más joven. Palmero, que era muy amigo de don Arturo, no quiso hablar él, habló Vesco. Entonces dijo, a ver, no entendí bien, ¿qué es lo que quieren para Hansen? No, un poquito de plata, en fin, usted tiene unos fondos reservados, nos puede dar para ayudar ahí la elección, porque viene la elección, un mes más. Dijo, mire, yo la plata de los fondos reservados la tengo para hacer el hospital de niños del norte, y si he sacado alguna plata es para que vaya a la comedia del Teatro de Buenos Aires al festival en París, y no pienso dar un peso más. Lo que pueden hacer, dijo ya mirándonos a todos, es hacer una vaquita, poniendo a cada uno de ustedes 100 pesos, 200, lo que puedan, todos los funcionarios, y le mandan a Hansen lo que recauden. Eso no mejor, se paró, nos saludó y se fue. Ese era ella. Que se iba a tocar los fondos reservados para hacer la elección, muy loco. Y por eso nos pidió eso. Hagan ustedes nomás las cosas. Hagan una colectita. Bueno, yo le decía de esto que recordó hacia el corte recién de la paloma en la cabeza, que era otro de los otros dibujitos, la tortuga y todo eso. Don Arturo era un hombre sencillo, pero de un conocimiento, de una plenitud, y era un avesado político, ya lo dije, pero lo quiero repetir. Se oye. Que era un avesado político, y lo quiero repetir, para que no crean que era una pobre persona que estaba a cargo del gobierno. Un viejito bueno. Eso es lo que quería decir la gente, que era un viejito bueno. Pero lo cierto es que don Arturo se comportó con ejemplaridad, que es lo que le falta a la Argentina. Ejemplaridad de dar su conducta, su honestidad, sus convicciones tan firmes y sólidas en aras de la República. Este era don Arturo en definitiva. Después hay que recordar ya la caída de don Arturo. Él siempre, hay una carta en La Nación hace poco de un doctor Quiriero, que hace mucho que no lo veo, donde cuenta esta anécdota. Don Arturo se tomaba los colectivos, desde Vicente López, que estaba con Ricardo Villa ahí, fundamentalmente era el 60, así no a veces el 29, y cuando uno desea irlo a buscar, dice, no, si no, nadie me cobra. ¿Para qué van a gastar plata si ningún colectivo me cobra? No es cierto, nadie me cobraba. Y a veces se bajaba por tribunales. Y entonces todos los que estábamos ahí lo metíamos en un bar, ¿no? Lo rodeaban 50, 60 personas, tomaban un café y seguía su marcha, siempre caminando, ¿no? Claro, cada vez que caminaba por tribunales lo paraba todo el mundo que pasaba, porque era una... Era así, no, por Uruguay. En Uruguay. Bueno, pero lo que sí era la sorpresa de la gente, de verlo caminando, y donde ya la gente se había dado cuenta de lo que era el eucariato, la morsa, como se le decía.
Hay otra morsa ahora, pero esa era la morsa. En su momento fue la morsa. Y con lo cual su actitud ejemplarizadora ha sido que cada uno de las concepciones que uno tiene de Ilia, así era su comportamiento. Por eso es que se van a citar muchos a Arturo Illia en la Argentina, para que la Argentina pueda salir de su desventura, de que la dejen de robar. Pero se van a citar muchos a Arturo Illia, porque la entereza de Illia, su vigor democrático, hay que tenerlo para poder gobernar este país, enfrentando al poder. Yo entiendo lo que decía Víctor García Costa. Es cierto que los contratos petroleros fueron una situación crucial para Illia. Así tuvo el enfrentamiento con el embajador norteamericano. Y la ley de medicamentos, la ley Doña Tibia, como se dijo, es una cosa crucial en el golpe de Illia, al golpe de Illia. Porque esa ley se hizo para defender la salud pública de los argentinos, no para defender la plata de los laboratorios. Entonces, ¿qué pasó? Onganía asumió y al mes se fue con los dueños de los laboratorios a Alemania, que le pagaron el viaje. Con lo que está demostrado esto que decía García Costa, ¿no? No solo los de adentro, sino también los de afuera inciden en estas situaciones. Pero yo insisto, la Argentina necesita muchos Illias si quiere recuperar su altivez y ser la Argentina que nosotros queremos. Democrática, republicana, con justicia social para todos los argentinos. Bueno, gracias. Quiero agregar una sola cosita, gastos reservados. Se le atribuye al coronel Ballester, él me lo desmiente a mí, y le atribuye a Perlinger en un diálogo con Premoli, que fueron los dos que efectivamente ingresaron a la Casa de Gobierno ese día. Premoli lo mira a un asistente de la Casa de Gobierno y dice, bueno, ¿y dónde está el despacho? ¿Qué sé yo? Y ahí había una caja fuerte, o al lado. Abren la caja fuerte delante de estos dos coroneles, uno de civil y otro con uniforme, y miran repleta de plata. Y dicen, ¿qué es esta plata? Una coima, habrán pensado, anda a saber. Bueno, señor, el tipo, el funcionario, estos son los gastos reservados del presidente de la Nación, no gastó un solo peso. Y el coronel Perlinger, que después hizo un gran arrepentimiento con los años, lo miró a Premoli, no, Ballester se quedó afuera, Premoli, y le dice, ¿me podés explicar por qué derrocamos a este hombre? Textual. Sí, ¿por qué? Textual. Sí, ¿por qué? Sí, Y me ¿por qué? gustaría que cuente él finalmente la anécdota del sillón, cómo te sacan en el sillón, sí. hermano. Sí, porque cuando yo insisto en verlo Palmero, sale de vuelta el general Sogaray y dice, ¿qué hace este hombre todavía? Yo estaba sentado en una silla y me había agarrado de los bordes de la silla en un acto de valentía y de coraje. Y entonces dice, he dicho que se vaya de todas formas. ¡Sáquelo de acá! Una orden, ¿no? Directa. Bueno, vinieron 3 o 4 forzudos, levantaron la silla y me colocaron en el pasillo. La impotencia que uno tiene, el dolor que a uno le produce eso. Y entré al despacho presidencial con la guardia de infantería que traía Perlinger, porque como se abrieron las puertas, ahí me metí detrás de la guardia y ahí presencié todo. Cuando el tipo dice, apunten, sacando el doctor Illia, apunten para que se vaya la gente, apunten con gases lacrimógenos, no era bala, sí, eran gases lacrimógenos. Bueno, así fue mi intervención corajuda de ir a ver al ministro. Una impotencia siente uno difícil de olvidar, El Instituto les agradece profundamente a los 3 por haber dado estos testimonios. Nos espera pronto
Si el coronel Rodríguez se quiere acercar, nos haría, creo que interpreto el sentir de todo, porque en estos días se le ha reconocido públicamente su acto de servicio y la verdad que nos honra con su presencia. Si quiere decir algo, va a ser un honor para nosotros. ¿Quiere el micrófono, coronel? Ahí está. No, todavía puedo hablar. Bueno, lo van a escuchar. Yo quiero reiterar algo, que si más allá del problema cívico-militar que se desarrolló, yo he tenido una participación que responde nada más que al cumplimiento de una orden, al cumplimiento de las órdenes, al cumplimiento de la misión del Regimiento de Granaderos. El Regimiento de Granaderos, ustedes saben, desde su refundación por 1904, recibió como primera misión protocolaria de seguridad la custodia del presidente. Y así se ha hecho siempre. O por lo menos se ha intentado hacer. Porque en el caso particular mío, era casi irrisorio pretender hacer la defensa de la Casa de Gobierno con 2 oficiales, 33 hombres o más o menos, y armamento liviano. Pero era lo que debe hacer. Es decir, más allá de que estuviera yo, cualquiera que hubiera estado en mi lugar hubiera tenido que hacer lo mismo. Yo he dicho que es un libreto que hubiera tenido que recitar cualquier oficial en mi situación. Así que el mérito de la cosa es relativo. Y las disyuntivas que podían haber eran cero, ninguna. Era lo que había que hacer. Así que yo les agradezco mucho que me hayan calificado de la forma que lo han hecho, pero me parece que es una exageración. No ha sido nada más que el cumplimiento del deber, que es para un militar algo fundamental. Y nada más. Nada más. La situación me dijo, ¿no? Muchas gracias, un honor, una gran satisfacción.